Hello everyone, welcome again to our English lesson. For today's lesson, we're going to work on adverbs of frequency and prepositions of time. Por esta clase vamos a trabajar con los adverbios de frecuencia y las preposiciones de tiempo. So, the first thing are the adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia. Here we have an example. I always have breakfast in the morning. ¿Pero qué son los adverbios de frecuencia? Aquí tenemos un ejemplo, ¿pero qué son? Ok, adverbs of frequency show how often we do something. Los adverbios de frecuencia nos indican qué tan seguido nosotros hacemos algo. Here we have my daily routine with the different adverbs of frequency. Aquí tenemos mi rutina diaria con los distintos adverbios de frecuencia. Y si ustedes se fijan aquí al lado, pueden ver que tienen porcentajes. Van desde la más frecuente a la menos frecuente. Always 100%, usually 75%, often 50%, sometimes 25%, and never 0. Okay. That is the difference among all the frequency adverbs. Okay, so adverbs of frequency tell us how often something happens. Los adverbios de frecuencia nos indican qué tan seguido algo ocurre, como habíamos dicho antes. Aquí tenemos un ejemplo. He usually walks to school. How often does he walk to school? Usually. Él usualmente camina a la escuela. Entonces la pregunta es, ¿qué tan seguido él camina a la escuela? Y la respuesta sería usualmente. Algunos de los adverbios de frecuencia, como ya mencionamos, son always, usually, often, sometimes and never. Ahí dependiendo de la frecuencia de la acción es el adverbio de frecuencia que vamos a elegir. Adverbs of frequency go before the main verb, but after the verb to be. Los adverbios de frecuencia van antes del verbo principal, pero después de un verbo to be. Aquí tenemos un ejemplo, se lo escribí incluso con distintos colores. En rojo están los adverbios de frecuencia y en azul van a tener los main verbs. Entonces, she sometimes wakes up late. Aquí tenemos un main verb, ¿ya? Y por esa razón, el adverbio de frecuencia va antes, como dice aquí, before the main verb. Pero ¿qué pasa si tenemos un verbo to be? Si tenemos un verbo to be como is, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. He is usually early for work. Aquí tenemos el usually, va después del verbo to be. Y finalmente tenemos este ejemplo, she doesn't often go out. Aquí se fijan que tenemos el adverbio de frecuencia antes del verbo go, porque este verbo no es el verbo to be. Solo cuando es verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo. Al no ser un verbo to be, va antes del verbo. ¿Okay? Como en este caso de sometimes wakes up y often go out. Okay? So now we are going to explain the uses of the prepositions of time at, in, on. Ahora vamos a explicar las preposiciones de tiempo at, in, on. Ya, aquí tenemos los usos de las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo las usamos para decir cuándo ocurre algo. ¿Okay? Por ejemplo, usamos at con el tiempo. At 8 o'clock, at 8:30, ¿ya? Después con las siguientes festividades, con los siguientes feriados, por ejemplo, at the weekend, at Christmas, at Easter. El fin de semana, en Navidad, en Pascua. Y con las expresiones at midday, at midnight, at 9, at noon. ¿Ya? A mediodía, a medianoche, a la noche, etc. On lo vamos a utilizar con los días. Por ejemplo, on Monday, on Fridays, que sería como el lunes, el martes. On weekdays, los días de semana.
on my birthday, on Christmas Day. ¿Okay? Entonces, recuerden, con los días se utiliza on. Aquí la diferencia entre at Christmas y on Christmas es que aquí on Christmas estamos mencionando el día. On Christmas Day. Cuando ustedes ven eso, inmediatamente saben que es on. With dates, con fechas. On 2nd August. Ya cuando tienen fechas así, usted comienza con on. Con una específica parte de cierto día. Entonces, aquí vamos a explicar el lunes en la tarde. On Monday evening. Ahí estamos hablando de una parte específica de un día. ¿Ya? Para todos esos usos vamos a utilizar on. Después tenemos in y lo vamos a utilizar con los meses. In August, in September, con las estaciones. In the winter, spring, summer, autumn. Ya para eso nosotros, para las estaciones del año, nosotros usamos in. En invierno, en primavera, en verano, etc. ¿Ya? Después, con años. In 2003. ¿Ya? Para estos años nosotros utilizamos in. With centuries, con los siglos. ¿Ya? Vamos a utilizar también in. También lo utilizamos con las expresiones in half an hour, in 30 minutes, in a week, in a month, in a year, in the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? Con esas expresiones también utilizamos in. Ya, aquí vamos a ir un poco más específicamente con las preposiciones de tiempo. Entonces, at lo utilizamos con tiempos, con las horas, ¿ok? A las 8 a.m., por ejemplo. I have breakfast at 8 every morning. ¿Okay? Yo tomo desayuno a las 8 todas las mañanas. También utilizamos at con ocasiones especiales. At Christmas. People put presents under a tree at Christmas. La gente pone regalos debajo del árbol en Navidad. También usamos at para decir at weekends, at the weekend, at 9, at noon. Ciertos días. You can see stars in the sky at night. Tú puedes ver algunas estrellas en el cielo en la noche. On. Aquí en este caso lo vamos a usar con días. I usually ride my bike on Saturday. ¿Ya? Yo usualmente ando en mi bicicleta en tal día. ¿Ya? Para eso utilizamos on. También para las fechas, como habíamos dicho antes, my birthday is on the 10th of September. ¿Ok? Ahí también utilizamos on para las fechas. También utilizamos in para los meses. In August, in May, in July, in January. ¿Ya? There are a lot of flowers in May. Hay muchas flores en mayo. Ahí estamos utilizando la preposición in. I go to the beach in summer. I go to the beach in summer. Entonces, aquí nosotros estamos utilizando la preposición in para temporadas o estaciones del año. Por ejemplo, verano, invierno, otoño, etc. Para eso utilizamos in. También utilizamos in cuando vamos a decir estas expresiones. In an hour, in a minute, que sería en una hora, en un minuto, en una semana, en un año, en un mes, en unos cuantos días. Y aquí tenemos otro ejemplo. We can go to the cinema in the afternoon. Ahí tenemos una expresión que es en un cierto periodo del día. Y aquí tenemos un breve resumen de las preposiciones de tiempo at, on, in. Ahí tienen un breve resumen con el que pueden estudiar. Okay, now we are going to practice with the prepositions of time. Vamos a practicar con el uso de las preposiciones del tiempo. Y aquí tenemos algunas oraciones con el espacio para la preposición. Okay, the first one, they don't have dinner, 4 p.m. The next one, lessons don't start, espacio para la preposición, 8 p.m. The next one, he doesn't go to school, Saturdays.
And finally, tenemos el espacio aquí, Christmas, she doesn't go out. Okay, entonces aquí nos están indicando que ellos no cenan a las 4 p.m. Pero ¿qué preposición debería poner? Había una preposición para las horas. ¿Okay? En la siguiente dice que las clases no comienzan a esta hora, pero también necesitamos la preposición que corresponde a las horas. En la número 3 dice que él no va a la escuela los días sábados, ¿ya? Pero necesitamos también la preposición que va con los días de la semana. Finalmente tenemos Christmas, que es una festividad, un holiday, ¿ya? Entonces necesitamos esa preposición. Entonces vamos a ir para atrás, to check the prepositions of time. Okay, the first preposition, la primera preposición era para las horas, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos at y tenemos la hora, at 7 o'clock. También teníamos los días del año, aquí los días de la semana, perdón. On Monday, aquí tenemos on. Y finalmente para holidays tenemos at Christmas. Entonces ya tenemos las preposiciones que nos faltaban, que serían at, on y at nuevamente. Entonces, they don't have dinner at 4 p.m. Lessons don't start at 8 p.m. He doesn't go to school on Saturdays. And finally, at Christmas, she doesn't go out. ¿Ya? Si las tienen así, está correcta. Ok. Aquí tenemos otros ejemplos de una actividad que ustedes van a tener que hacer en formularios. Entonces, yo les voy a dar distintas situaciones y aquí yo voy a hacer mis ejemplos. Have breakfast at 8. Ya, tomar desayuno a las 8 en un día sábado o un día domingo, por ejemplo. Después tenemos have lunch at 12. Okay. Almorzar a las 12. Prepare dinner. And finally, go to the cinema. Ir al cine. Okay, entonces, en base a esto, yo voy a redactar oraciones. Voy a completar oraciones. Okay. Aquí tenemos un ejemplo con la primera. Vamos a comenzar con mencionar qué día de la semana es. Por ejemplo, los domingos. On Sunday, recuerden que el on lo utilizamos para los días de la semana también. Entonces lo vamos a usar on Sundays. Como yo los domingos no tomo desayuno a las 8, voy a decir que no lo hago. I don't have breakfast at 8. En los domingos, yo no tomo desayuno a las 8. I have breakfast at 10 a.m. Yo los domingos no tomo desayuno a las 8, sino que tomo desayuno a las 10. ¿Me entienden? Entonces, si yo hago esta acción, tengo que decir que sí lo hago. I have breakfast at 10 a.m. Pero indicando siempre el día. Next, la siguiente. Have lunch at 12. Yo no almuerzo a las 12. Por esa razón, lo mismo. On Sundays, I don't have lunch at 12. I have lunch at 2 p.m. Aquí también estoy respetando el uso de la preposición de tiempo para las horas. ¿Ya? Prepare dinner. On Sundays, I prepare dinner with my brother at 7 p.m. Como yo sí preparo la cena, yo voy a decir que los domingos yo preparo la cena con mi hermano a las 7 p.m. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando yo no hago algo, tengo que decir I don't. Y si yo sí lo hago, tengo que simplemente dejarlo tal cual. ¿Ya? Pero siempre indicando qué día lo hacen y a qué hora. And finally, on Sundays, I don't go to the cinema. I usually watch movies at home. Aquí utilicé, ¿cómo se llamaban esos? Un adverbio de frecuencia. Frequency adverbs, ¿ok? O adverbs of frequency. Ahí estoy aplicando las dos cosas que vimos hoy. Esta es la misma actividad que van a tener que hacer en formularios. If you have any doubt, you can write me or your teacher Denise. Okay, see you soon. Have a great day. Bye bye.